Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús. Vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de ese amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo. llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy la iglesia recuerda a San Matías Apóstol. Vamos a buscar en la Biblia la lectura Hechos 1:15. Bueno, hoy vamos a hablar de la palabra hermanos. Hermanos. Hay un gran problema en el entendimiento de los que no son católicos y se vuelven protestantes hacia la Iglesia Católica por una cita bíblica que está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 31. Como ellos no entienden que la palabra hermanos en la Biblia tiene varios significados, entonces cuando escuchan en la Biblia, llega
su madre y sus hermanos aseguran que la Virgen María tuvo más hijos. Afirman que la Virgen María no es virgen, porque si Jesucristo tuvo más hermanos, por lógica razonable, la Virgen María debe tener más hijos. Y eso es un error garrafal. Hoy, la lectura de Hechos 1:15 dice que Pedro le dijo a 120 personas, hermanos. O sea, que la palabra hermano significa hijos carnales. Entonces, Pedro tuvo 120 hermanos. Pobrecita la mamá de Pedro. Error, error, error. Una mujer no puede tener tantos hijos. En la Biblia la palabra hermanos significa personas de un grupo, personas de una aldea, familiares. Los tíos con los sobrinos se decían hermanos. Y les voy a hablar todo esto con ejemplos bíblicos. Primero les hablo un poquito para que podamos comprender a dónde vamos a llegar con esta lectura. Miren dónde está el error de aquellos que protestan y dicen, María sí tuvo más hijos. Los católicos mienten y dicen que no tuvo más hijos, porque si Jesús tuvo más hermanos, entonces María tuvo más hijos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Marcos 3:31. Entonces llegaron su madre. Llegaron, primero, la mamá de Jesús. Y sus hermanos. ¿Quién más llegó? Sus hermanos. Entonces, si llega la madre con sus hermanos, esos hermanos de Jesús son hijos de María. Y el católico dice, nah, guara, a mí me habían engañado esos curas sinvergüenzas. Esos curas sí dicen mentiras, no le explican a uno. Ahora sí veo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Y escuchen lo que viene. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Eva, Jesús, ahí hay una gente preguntando por usted. Miren el que da la razón todavía. Peor todavía. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. ¿Cuál fue el recado? Tu madre, tus hermanos y tus hermanas. Jesús tuvo hasta hermanas, mijo. ¿Cómo de que María es virgen? ¿Cómo de que María no tuvo más hijos? Jesús, tu madre, tus hermanos y tus hermanas. tus hermanos y tus hermanas, toda tu familia, están ahí. Están fuera y preguntan por ti. Están preguntando por usted, Jesucito. A ver, vaya, atiende a la familia. Entonces, si la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, si la Biblia dice que María llegó con los hermanos de Cristo y las hermanas, oiga, padre, eso es razonable, eso es por lógica. Si son hermanos de Jesús, entonces, conclusión, son hijos de la Virgen María. Y ahí es donde está el error. Y ahí es donde está el engaño. Y ahí es donde está la protesta. Y ahí es donde la gente se confunde. Si usted lee la lectura de hoy, de Hechos, capítulo 1, versículo 15. A ver, usted dice que estos de los que están aquí son hermanos de Jesús, hijos de María. Porque la Biblia dice que la palabra hermano significa hijos de la misma mamá para los protestantes. Entonces explíqueme Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Paren la oreja, oído al tambor lo que dice. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas. ¿Cuántos discípulos habían? 120 personas. ¿Quién fue el que tomó la palabra en medio de ellos? Pedro. Pedro. Se va a dirigir a una asamblea de 120 personas. ¿Y qué les dice Pedro? Y les dijo, ¿Qué? hermanos, ¿Cómo lo llamó? hermanos, ¿Qué fue lo que le dijo? hermanos, Otra vez. hermanos. Entonces, llega su madre y sus hermanos, Marcos 3:31, y sus hermanas
Tu madre y tus hermanos y hermanas están afuera. Ellos son hijos de María. Ja. ¿Cuántas personas habían aquí? 120 personas. 120 personas. ¿Quién era el que estaba dirigiéndole la palabra? Pedro. ¿Y cómo los llamó Pedro a esos 120 personas? Hermanos. Bueno, entonces la mamá de Pedro, pobrecita, tuvo 120 hijos. ¿Se dan cuenta dónde está el error? Eso es imposible. Una mujer no puede parir, dar a luz más de 120 hijos. La mujer que yo conozco que ha dado a luz más hijos ha sido una señora que dio 18 hijos. Que por allá es la mamá de un sacerdote. Un hombre sí puede tener 120 hijos regados con varias mujeres, pero una mujer no. Más de 20, 25 no puede tener. Se seca, no puede parir más. Y Pedro tuvo 120 hermanos. Entonces significa que eran hijos de la Virgen María. Significa que eran hijos de la mamá de Pedro. No. Miren, la Biblia enseña que Jesús sí tuvo muchos hermanos. Voy a comenzar de atrás para adelante. Para comprender esta palabra, hermanos, que afecta tanto y que es motivo de muchas críticas. En otro video le voy a aplicar en Marcos 6:3. No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Tengo que buscarle la mamá, el papá a cada uno de los hijos de la Virgen María, que los protestantes dicen. En este video no lo voy a hacer porque solamente me voy a enfrascar y me voy a inclinar a la palabra hermanos, a Marcos 3:31. Porque tengo que explicársela bien. Y en otro video donde tenga más tiempo, pues le explico lo otro. A ver, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesucristo? Esta cita bíblica no la conocen los protestantes, por eso estos videos pásenselos a ellos. Y es bueno que usted los compartan. Y es bueno que usted lo comparta. Usted está viendo estos videos aquí en la misa y los está viendo también en esta aplicación, en esta app que se acaba de crear. Hay una app que Benjamín está creando y ahí están los videos, enseñanzas concisas y precisas. Gracias a Benjamín por el trabajo que hace y a todos los que nos ayudan. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5 dice, ¿cuántos hermanos tuvo Jesús? Y no fueron unos y hermanas. Usted va a escuchar el número. Y después de escuchar el número, usted me va a decir si la Virgen María parió tantos hijos. Que es un engaño de los protestantes. Oigan. Primera de Corintios 15, 5. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. Jesús se apareció a Cefas, después se apareció a los 12. Paren la oreja, oído al tambor. Después de aparecer a los 12 y a Cefas, se dejó ver miren el número. por más de 500 hermanos juntos. ¿Por cuántos hermanos? Por más de 500 hermanos juntos. O sea que Jesucristo tuvo más de 500 hermanos. Y si Marcos 3:31 dice, llega su madre y sus hermanos, llegó María y llegaron 500 hijos de la Virgen María. Ah, sinvergüenza, mentira más grande de los protestantes. ¿Ven por qué no hay que creerles? La Biblia es un rompecabezas que estamos armando. Y si Marcos 3:31 dice que llega su madre y sus hermanos, debemos buscar en la Biblia dónde están los hermanos de Cristo y cuántos son. ¿Y cuántos son los hermanos de Cristo? Escuchen. Más de 500 hermanos. No es uno, no son dos, no son 6, no son 7, son más de 500 hermanos. O sea, que esos hermanos de Cristo, todos los trajo al mundo la Virgen María con San José. Error, 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 error. Miren cómo engañan. Miren cómo enseñan mentiras y cómo la gente se deja confundir y engañar. Abran los ojos. No se ponga a creer a cualquiera que venga predicando. Por eso es que se llama protestante, porque protesta. María es virgen. Protesto. María tuvo más hijos. Cristo tuvo más hermanos y entonces María tuvo más hijos. Por eso se llama protestante. ¿Por qué protesta? Ahora, vamos a ver a Jesucristo resucitado. Vamos atrás al Evangelio. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 17. Vamos a ver a Jesucristo resucitado. Cuando Jesucristo resucita, a una de las primeras personas que se encuentra es a María Magdalena. Y cuando se encuentra a María Magdalena, le da un recado.
le dice María, le voy a dar una tarea. La tarea es que vaya donde están mis hermanos. Y le da este recado: subo a mi Padre, que es su Padre, a mi Dios, que es su Dios. María Magdalena conoce la vida de Jesús, sabe quién es Jesús y se va donde están los hermanos. Y ustedes van a escuchar 500 hermanos de Jesús, más de 500 hermanos. Y a esos más de 500 hermanos le vamos a sumar esta otra 14, para que usted se dé cuenta que la palabra hermanos no significa hijo carnal, que la palabra hermano no significa que los dio a luz una mujer. Y ahorita se lo muestro con Abraham para comprenderlo mejor. A hermanos se le decían al tío, al primo, al sobrino, a la familia. Oigan, Juan 20:17. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Ajá, María, suéltame. Yo todavía no he subido al Padre. Ahí va. Pero vete donde mis hermanos. ¿Qué le dijo? Pero vete donde mis hermanos. María Magdalena, pero yo tengo mis hermanos. Vaya para allá. ¿A qué? Y diles. Y les va a decir algo que yo les voy a mandar. María Magdalena conoce la familia. Recibe una orden de Jesucristo. Recibe un mandato. Suéltame, María. Pero vete donde están mis hermanos. Marcos 3:31, llega su madre y sus hermanos. ¿Cuáles eran los hermanos de Cristo? 1 Corintios 15:5, más de 500 hermanos. San Juan capítulo 20, versículo 18, ¿quiénes eran? El versículo 18 dice, ¿quiénes eran los discípulos? ¿Quiénes eran los hermanos de Cristo? Paren la oreja, oído al tambor. Versículo 18. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos. ¿Quiénes eran los hermanos de Cristo? A los discípulos. ¿Quiénes eran los hermanos de Cristo? Los discípulos. ¿Y cuántos eran los discípulos? Más de 500. Miren cómo nos engañan. El Evangelio de San Lucas, capítulo 10, dice que Jesús escogió 72 discípulos. Sume. Los discípulos 72. Los de 1 Corintios más de 500. ¿Cuántos? Pasaban de 600 personas. Y a ellos, dice, llega su madre y sus hermanos y se quedan fuera. A ellos los llamaron hermanos. Oigan, Lucas capítulo 10, versículo 12. María Magdalena, vaya donde mis hermanos. María Magdalena se fue donde los discípulos. ¿Y cuántos eran los discípulos de Cristo? Oigan, Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos. Vaya donde los discípulos. ¿Y cuántos eran los discípulos? 72. ¿Cuántos eran los apóstoles? Eran apenas 12, Marcos 3, 13 en adelante. Ahora, vamos a comprender un poquito esto de la palabra hermanos. En el libro del Génesis, cuando Abraham habla con Lot, se presenta quién era Abraham y quién era Lot. Génesis capítulo 11, versículo 27. Y usted se va a dar cuenta en el Génesis 11, 27 que Abraham era el tío de Lot. Pero, en el capítulo 13, versículo 8, que hay una pelea, Abraham le dice, no nos peleemos, que nuestros pastores no se peleen, porque tú y yo somos hermanos. Y Abraham era el tío y Lot era el sobrino. A ver, Génesis capítulo 11, versículo 27. Esta es la descendencia de Terá. Ajá. Terá fue padre de Abraham, Terá fue padre de Abraham, de Nahor y de Aram. Aram fue padre de Lot. Aram fue padre de Lot. Aram murió en Ur de Caldea, su tierra natal, antes que su padre Terá. Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor Milca, hija de Aram, que era padre de Milca y de Gisca. Ahí, versículo 31. ¿Quién era Lot?
en la vida de Abraham. Terá tomó consigo a su hijo Abraham, Tomó Terá a su hijo Abraham, a su nieto Lot, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, esposa de Abraham, y los sacó de Ur de Caldea para llevarlos al país de Canaán. Entonces, Abraham era el hijo de Terá, ¿sí? Y Lot era el nieto. Entonces, como era el nieto de Terá, pasaba a ser sobrino de Lot. Porque Lot era hermano del papá de Abraham, era hermano del papá de Lot. Ahora, en el capítulo siguiente, en el capítulo 13, versículo 8, dice la Biblia que se estaban peleando los pastores. Y Abraham habla con Lot, que era su sobrino. Y miren lo que le dice. Pues Abraham le dijo a Lot: Era su sobrino, era el nieto de su papá. mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, ¿Por qué? ya que somos hermanos. No eran hermanos. Abraham era el tío de Lot, el nieto del papá de Abraham. Y dijo Abraham, nosotros somos hermanos. Y esto hago este paréntesis para que usted vea que en la Biblia no significa la palabra hermanos, hijos de la misma mamá. Es más, le voy a colocar otro ejemplo mejor. Vamos a buscar a los hermanos de Jesús en la Biblia. Vamos a buscar. Después buscamos, les explico Marcos 6:3 porque es un poco extenso también, hay que buscar la mamá a cada uno. Pero el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, cuando Jesús estaba pequeño, y le voy a leer varios versículos para entenderlo. Cuando los Reyes Magos fueron a visitar a Jesús, Mateo capítulo 2, versículo 1 y siguiente, los Reyes Magos le dijeron al rey Herodes, ¿dónde está el rey que ha nacido? Herodes se puso bravo. Pero en el versículo 16, dice en el versículo 16, que el rey Herodes mandó a desvivir a todos los niños, que de acuerdo a la fecha tenían menos de 2 años. Y ustedes van a ver que por lo menos el pueblo judío era un pueblo que tenía que multiplicarse y tenía que crecer y cada año tenía que crecer. Y las mujeres que tenían un solo hijo o no tenían hijos eran desdichadas. Entre más hijos tuvieran, mejor. Y ustedes van a ver que José agarra a María, cuando el niño Jesús tenía 2 años, y al niño y se los lleva. Y no hay más hermanos. No hay más hermanos. Miren el versículo 16 primero. Mateo capítulo 2, versículo 16. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado. Y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, de acuerdo a la fecha que los magos le dieron a Herodes, el niño Jesús debía tener 2 años. Mateo 2:14, atrás. Usted se va a dar cuenta quiénes conformaban la familia y se van a dar cuenta cuántos hermanos tenían Jesús. Y van a leerlo con sus ojos que no habían más hermanos. Porque los hermanos que se refiere la Biblia, llega su madre y sus hermanos, no se refieren a hijos carnales de la Virgen María. Se refiere ¿a quién? A los discípulos, que eran más de 500, más de 72. Miren, escuchen bien. El versículo 14, Mateo 2:14. José se levantó aquella misma noche. Herodes había mandado a matar a todos los niños menores de 2 años. José se levantó aquella misma noche. A los 2 años es para que ya la Virgen tuviera 2 hijos. El niño Jesús y otro más. Tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. ¿Dónde están los otros hermanos de Cristo? Tomó al niño y a su madre. No habían más hermanos. Es una mentira de los protestantes decir que María tuvo más hijos o que Jesús tuvo más hermanos. Significa que María tuvo más hijos. A ver, se fueron a Egipto, un poquito más adelante.
versículo 19. Ya la familia crece, ya el niño Jesús ya está grande, ya tiene cuatro años, se fue. Ahora van a regresar. A los 4 años, 5 años que tenía el niño, se va a venir la familia. Y el ángel le va a decir, toma a María a sus hermanos, toma a María a sus hijos, toma a María y a los niños y regrésate. Porque como tuvo más hermanos Jesús, entonces tiene que traérselo. Y esos son hijos suyos, José. Miren que no hay más hermanos en ninguna parte. Versículo 19. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, ¿Qué le dijo? levántate, toma contigo al niño y a su madre. No había más niños, no había más hermanos. No dice toma a los niños. En el versículo 21. José se levantó, tomó al niño No habían más niños. y a su madre. Y estaba la mamá. ¿Dónde estaban los niños? ¿Dónde estaban los niños? Es más, en un poquito más atrás, ahí mismo, en el capítulo 12, cuando los reyes magos se postran y le ofrecen y se van a dar cuenta quiénes estaban. En el capítulo 10, versículo 10, Mateo 2:10. Cuando los reyes magos llegan, dice, a la casa. El niño ya tenía 2 años. Y se van a dar cuenta ustedes quiénes estaban en esa casa. Ahí estaban los hermanos de Jesús, por lo menos el hermano menor de Jesús, acompañándolo porque ya tenía más de 2 años. Mateo 2:11, 2:10. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa, No era el pesebre, no era el lugar donde nació, que dice San Lucas, que nació en un pesebre, era en la casa, porque ya tenía 2 años y a los niños menores de 2 años lo habían mandado a matar. vieron al niño. ¿Quiénes estaban en la casa? Vieron al niño Al niño uno solo, con María, con María. No había más niños, no había más nadie. ¿Dónde estaban los hermanos de Jesús? Eso que dice Marcos 3:31, llega su madre y sus hermanos. ¿Dónde estaban cuando el niño Jesús tenía 4 años? ¿Dónde estaban cuando tenía 2 años? ¿Dónde? No había. Es un engaño de los protestantes que buscan cosas que no están en la Biblia solamente para engañar al católico. Y el católico que le cree y el católico que le presta atención. Entonces, según la Biblia, solamente había uno solo. Por eso, cuando Jesús le dice a María Magdalena, ve donde mis hermanos, María va donde están los discípulos. Cuando Jesús se presenta en medio de los hermanos, son más de 500 y les dice, les habla, lo ven, porque es su hermano, pero no significa que sean hijos de la misma mamá. Y termino con lo que dice San Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Por qué Jesús no tuvo hermanos carnales? ¿Por qué María no tuvo más hijos? Porque eso era una profecía. Y la profecía decía, de Isaías 7:14, que está en Mateo 1:23, en el momento en que aparezca una mujer siendo virgen y quede embarazada siendo virgen y dé a luz un niño y siga siendo virgen, esa es la madre del Mesías, ese es el Mesías. Pero la mujer tiene que dar a luz un solo hijo. Porque si da a luz más hijos, entonces ese no es el Mesías. La profecía es completa. Óiganla. Mateo 1:23 y terminamos. la Virgen concebirá La Virgen concebirá, quedará embarazada. y dará a luz Y dará a luz, la Virgen. Una mujer virgen quedará embarazada y una mujer que dé a luz seguirá siendo virgen. La profecía decía que para que viniera el Mesías, ¿cuántos hijos debían nacer de esa mujer? La Virgen concebirá y dará a luz. un hijo. ¿Cuántos? Un hijo. Un hijo. Si María tuvo más hijos, entonces Cristo no es el Mesías. Porque la profecía decía que la madre del Mesías debía dar un solo hijo. Entonces los protestantes niegan que Cristo sea el Mesías y no se dan cuenta. Y no hay quien se los aclare. Para eso son estos videos. Para que usted le enseñe con la Biblia y le explique.
Bueno, otro día les explico en Marcos 6:3, Santiago, José, Judas y Simón, que tienen otra mamá y que tienen otro papá y que no son ni José ni María. Son engaños de los protestantes. Y ellos se confunden, le adelanto, porque en Juan 19, 25, 27 dice que al pie de la cruz había otra María, hermana de su madre. Y como dice que es María, dicen que esa mujer era María. Y esa era la mujer de Cleofás. Después les hablo de eso. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios. Vamos a pedirle a Él por cada uno de nosotros, de nuestras necesidades. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo. Camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros que estamos escuchando esta Santa Misa, para que seamos instrumento de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los hermanos protestantes dejen de calumniar a la Virgen María y dejen de decir que María tuvo más hijos y puedan comprender que eran hermanos de Cristo pero no hijos de María, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los católicos que se enfadan, se molestan por estas explicaciones donde se aclaran dudas, para que puedan entender que es explicar la palabra de Dios para entenderla y no para pelear, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que amemos a nuestra familia, a nuestros hermanos. De manera especial, nuestros hermanos carnales los valoremos en vida y no esperemos que mueran para poderlos apreciar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidámosle al Señor en este día de manera muy, muy especial por todas las personas quienes están escuchando esta Santa Misa, para que Dios Todopoderoso les bendiga, les conceda salud e inteligencia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que a través de esta palabra ustedes y yo aprendamos a tratarnos como hermanos, hijos de un mismo Padre, y dejemos las rencillas y las peleas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena, lo puede hacer desde su casa en este momento. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu paz. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos.
Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, compartan un abrazo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cada día Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. ¿Crees que aprender de la Biblia es difícil o aburrido? Mensajes de Dios. Del primer libro de los Reyes,
capítulo 12. Roboán se dirigió a Siquem, porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Avisaron de eso a Jeroboam, hijo de Nabat, cuando todavía estaba en Egipto, a donde había huido lejos del rey Salomón. Inmediatamente regresó de Egipto. Lo mandaron a buscar, después de lo cual Jeroboam y toda la comunidad de Israel fueron a ver a Roboán y le dijeron: tu padre nos impuso un duro yugo. Si nos libera de esos trabajos forzados, de ese pesado yugo que nos había impuesto tu padre, te serviremos. Le respondió: váyanse y vuelvan a verme en 3 días. Y el pueblo se fue. El rey Roboán consultó a los ancianos que había sido consejero de su padre Salomón mientras éste vivía. Les dijo: ¿qué aconsejan que responda a ese pueblo? Le respondieron: si ahora te haces su servidor, si te muestras conciliador en tu respuesta, estarán para siempre a tu servicio. Pero Roboán no atendió al consejo de los ancianos. Más bien, se volvió hacia los jóvenes que habían crecido con él y les pidió su opinión. Les dijo: ¿qué me aconsejan que le responda a ese pueblo? Sabemos lo que dicen. Haz que sea menos penoso el yugo que nos ha impuesto tu padre. Los jóvenes que habían crecido con él respondieron: ya que esa gente te ha dicho, tu padre nos ha impuesto un pesado yugo, alivia nuestras cargas, tú le responderás: mi dedo meñique es más fuerte que las espadas de mi padre. Si mi padre les impuso un pesado yugo, conmigo será peor. Si mi padre los castigaba con correas de cuero, conmigo los castigos tendrán punta de fierro. Al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo de Israel volvieron donde Roboam, pues el rey les había dicho: vuelvan dentro de 3 días. El rey habló al pueblo ásperamente, no tuvo en cuenta el consejo de los ancianos, sino que les dijo lo que querían los jóvenes: si mi padre hizo pesado su yugo, conmigo será peor. Si mi padre los castigaba con correa de cuero, conmigo los látigos serán de punta de fierro. El rey pues no escuchó al pueblo. En eso hubo una intervención de Yahvé para que se cumpliera lo que había dicho Jeroboam, hijo de Nabat, por boca de Ahías de Silo. Cuando todo Israel vio que el rey no les hacía caso, el pueblo replicó al rey: ¿qué tenemos que ver con David? No tenemos nada que en heredad con el hijo de Jesé. Vamos, Israel, a tus tiendas, que David se las arregle con los suyos. Y todo Israel regresó a sus hogares. Los israelitas que vivían en la ciudad de Judá reconocieron a Roboán como rey. El rey Roboán envió a Adonías, jefe de los trabajadores obligados por todo Israel, los recibió con piedras y murió. Roboán tuvo que subir a su carro y huyó a Jerusalén. Y hasta ahora Israel ha negado de la casa de David. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a buscar con una asamblea y lo hicieron rey de todo Israel. Únicamente la tribu de Judá siguió fiel a la casa de David. Después que regresó a Jerusalén, Roboam convocó a toda la casa de Judá y a las tribus de Benjamín, unos 180,000 hombres preparados para el combate, con el fin de pelear con la casa de Israel, devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón.
Pero en ese momento llegó una palabra de Dios a Semaya, el hombre de Dios. Esto dirás a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo. No vayan a pelear con sus hermanos los hijos de Israel, que cada uno vuelva a su casa, porque yo he sido el que dispuso todo esto. Escucharon las palabras de Yahvé, y así como se les dijo, se volvieron a su casa. Jeroboam fortificó Siquem en la montaña de Efraín. Allí vivió un tiempo, luego la dejó por Penuel, a la que también fortificó. Jeroboam pensó, el rey no pondría muy bien volver a la casa de David. Si este pueblo sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé, el corazón del pueblo se volverá de nuevo hacia Roboán, rey de Judá, su señor, y me matarán. Después de haber pedido consejo, el rey Roboán mandó hacer 2 terneros de oro y dijo al pueblo, no suban más a Jerusalén, ya basta. Israel, aquí está tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Colocaron uno de los becerros de los terneros en Betel y el otro en Dan. Allí partió el pecado de Israel. El pueblo escoltó a uno de los terneros hasta Betel y fueron en procesión delante del otro hasta Dan. Jeroboam construyó santuarios o altos lugares e instaló allí a sacerdotes sacando de entre el pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Jeroboam instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, como la fiesta que existía en Judá, y sacrificó en el altar. La hizo en Betel, donde ofreció sacrificios en los terneros que había hecho, y fue en Betel donde estableció los sacerdotes para los altos lugares que habían constituido. Subió pues al altar el día 15 del 8º mes, una fecha que él mismo había elegido y que había convertido en fiesta para los hijos de Israel. Subió al altar y quemó en el incienso. Por orden de Dios, un hombre de Dios llegó de Betel desde Judá, cuando Jeroboam estaba junto al altar quemando el incienso. El hombre de Dios gritó en contra del altar por orden de Yahvé, altar, altar. Esto dice Yahvé, nacerá en la casa de David un hijo de nombre Josías. Sacrificará sobre ti y los sacerdotes de los altos lugares, a los que queman el incienso en ti, y se quemarán en ti huesos humanos. Y ese mismo día dio esta señal. Esta es la señal que les da Yahvé. El altar se partirá y la ceniza que está encima se derramará. Cuando el rey Jeroboam escuchó esa maldición del hombre de Dios contra el altar de Betel, extendió las manos y ordenó, deténganlo. Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios quedó tiesa y no pudo encogerla. El altar se rompió y la ceniza del altar se desparramó. Esa era la señal que había dado el hombre de Dios por orden de Yahvé. El rey tomó entonces la palabra y dijo al hombre de Dios, por favor, apacigua a Yahvé tu Dios, ruega por mí para que vuelva a mover mi mano. El hombre de Dios apaciguó a Yahvé y la mano del rey volvió a moverse. Estaba como antes. El rey dijo entonces al hombre de Dios, ven conmigo a mi casa, recupera tus fuerzas y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu reino, de tu casa, no estaría allí contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque la palabra de Dios también da una orden para mí. No comerán pan ni beberá agua, ni regresarás por el mismo camino por el que viniste. Se fue pues por otro camino, desviándose del camino por donde había subido a Betel.
Había en Betel un viejo profeta cuyos hijos le fueron a contar todo lo que el hombre de Dios había dicho ese día en Betel. Repitieron a su padre todas las palabras que ese hombre había dicho al rey. Su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le indicaron el camino por donde el hombre de Dios, venido de Judá, se había vuelto. Dijo entonces a sus hijos, ensillen mi burro. Le ensillaron el burro y montó en él. Se fue pues tras el hombre de Dios y lo encontró sentado bajo el terebinto. Le dijo, ¿tú eres el hombre de Dios que vino de Judá? Respondieron, sí, Señor, lo soy. Le dijo, ven a mi casa para que comas un poco. El otro respondió, no puedo comer contigo ni entrar en tu casa. No comeré ni pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque esta fue la palabra de Yahvé. No comerás pan ni beberás agua, y no te volverás por el camino por donde te fuiste. Pero el viejo profeta le replicó, yo también soy un profeta como tú, y un ángel me habló. Me transmitió esta orden de Yahvé, haz que se venga contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Érame una mentira. El hombre de Dios se volvió pues con él, comió pan y bebió agua en su casa. Cuando estaban sentados a la mesa, una palabra de Dios fue dirigida al profeta que lo había traído de vuelta. Habló fuerte al hombre de Dios que había subido de Judá. Así habla Yahvé, ya que te has revelado a la orden de Yahvé y has cumplido el mandato que te dio Yahvé tu Dios, y no has cumplido el mandato que te dio Yahvé tu Dios, puesto que has vuelto sobre tus pasos y has comido aquí pan y bebido agua, sabiendo que tú habías recibido la orden de que no comer ni beber, tu cadáver no entrará en la tumba de tus padres. Después de haber comido y bebido, el profeta que lo había traído de vuelta, le ensilló su burro y el hombre se fue. Un león lo atacó en el camino y lo mató. Su cadáver quedó en el camino, el burro no lo abandonó y el león se quedó también al lado del cuerpo. La gente que pasaba por allí vio el cadáver en el camino y al león que estaba echado a su lado. Cuando llegaron a su casa, contaron lo que habían visto en la ciudad donde vivía el viejo profeta, que lo había desviado de su camino. En cuanto lo supo el profeta, dijo, ese hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé, y Yahvé lo entregó al león que lo desgarró y le dio muerte, según la palabra que Yahvé le había dicho. Se dirigió enseguida a sus hijos, ensíllenme mi burro. Les dijo, se lo ensillaron. Salió y halló el cadáver atravesado en el camino junto con el burro y el león que estaban todavía allí, a un lado y a otro lado. El león no había devorado el cuerpo, ni tampoco había atacado al burro. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre su burro y lo trajo de vuelta. Cuando llegó a la ciudad se encargó de los funerales y del entierro. Depositó el cadáver en su propia tumba e hizo duelo por él. ¡Ay, hermano mío! Después de que lo hubo sepultado, dijo a sus hijos, cuando yo muera, me pondrán en la tumba donde enterré al hombre de Dios. Depositarán mis huesos al lado de los suyos, porque, se lo digo, se cumplirá la maldición que pronunció por orden de Yahvé contra el altar de Betel y contra todos los lugares altos de las ciudades de Samaria. A pesar de eso, Jeroboam no se apartó de su mala conducta, volvió a elegir sacerdotes entre el pueblo para los lugares altos, instituía como sacerdotes a todos los que querían y pasaban a formar parte de los sacerdotes de los lugares altos. Esto fue un motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por eso fue destruida y exterminada de la tierra. Por ese tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Jeroboam dijo a su mujer, tú debes hacer esto, disfrázate para que no sepa que eres la mujer de Jeroboam, y luego ve a Silo, allí está el profeta Ahías.
que me anunció que reinaría en este pueblo. Llévate 10 panes, tortas y un frasco de miel. Entrarás en su casa y le dirás lo que sucede con el niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se fue para Silo y entró en la casa de Ahías. Este ya no podía ver, tenía fija la vista por su edad avanzada. Pero Yahvé había transmitido una palabra a Ahías. La mujer de Jeroboam viene a consultarte respecto a su hijo que está enfermo. Le dirás esto: cuando se presente, se hará pasar por otra. Así pues, cuando cruzó el umbral de la puerta y Ahías oyó el ruido de sus pasos, éste le dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Se me ha encargado para ti un terrible mensaje. Tú repartirás a Jeroboam esta palabra de Yahvé, Dios de Israel. Te elegí de en medio de mi pueblo para hacerte el jefe de mi pueblo Israel. Le quité el reino de la casa de David para dárselo a ti, pero tú no has sido como mi servidor David, quien cumplía mis mandamientos, caminaba con todo su corazón siguiéndome y hacía lo que es recto a mis ojos. Tú has actuado peor que los otros, que todos los anteriores a ti. Te has hecho otros dioses, ídolos de metal que solo me irritan, y me has dejado tirado. Por todo eso haré que sobrevenga la desgracia a la casa de Jeroboam. Exterminaré a todos los varones, sean esclavos o libres en Israel. Barreré con la casa de Jeroboam como se barre la basura, hasta que no quede nada. El de la casa de Jeroboam que muera en la ciudad será devorado por los perros, y el que muera en el campo será devorado por las aves. Yahvé es quien lo dice. Y en cuanto a ti, levántate y vuelve a tu casa. Apenas atraviesen tus pasos la puerta de la ciudad, el niño morirá. Todo Israel lo llorará y lo enterrarán. Será el único de la casa de Jeroboam que reciba una sepultura, porque es el único de la casa de Jeroboam en quien Yahvé, Dios de Israel, encontró algo bueno. Yahvé instalará en Israel un rey que hará desaparecer esta estirpe de Jeroboam. El castigo está cerca, ya está ahí. Yahvé sacudirá a Israel como una caña llevada por la corriente, arrancará a Israel de este buen país que dio a sus padres, lo dispersará al otro lado del río, porque han provocado la cólera de Yahvé con sus postes sagrados. Entregará a Israel por culpa de los pecados que cometió Jeroboam y que hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se levantó y se fue a Tirsa. En los momentos en que atravesaba el umbral de su casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel lo lloró, según las palabras que Yahvé había dicho por medio de su servidor Ahías el profeta. El resto de los hechos de Jeroboam, sus guerras y su reinado, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años, luego se acostó con sus padres y reinó en su lugar su hijo Nadab. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá tenía 41 años cuando subió al trono. Reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel para que en ella habitara su nombre. Su madre era Naamá la amorrea. Judá hizo lo que disgustaba a Yahvé y provocaron su cólera con sus pecados, mucho más que sus padres. También edificaron altos lugares con piedras paradas y postes sagrados en todas las alturas, altas colinas y bajo cualquier árbol verde. Hubo además homosexuales sagrados en el país e imitaron todas las prácticas vergonzosas de los paganos
que habían expulsado ante Yahvé, ante los israelitas. El 5.º año del reinado de Roboam, Senoj, rey de Egipto, atacó Jerusalén, se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de los tesoros del palacio real, se apoderó de todo, tomó todos los escudos de oro que había hecho Salomón. En vez de ello, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso en manos de los que iban corriendo delante de su carro. Y los guardias de la entrada del palacio real, cada vez que iba el rey al templo de Yahvé, los que corrían delante de él tomaban y luego los devolvían a la sala de la guardia. El resto de los hechos de Roboam, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo una guerra continua entre Roboam y Jeroboam. Cuando Roboam se acostó con sus padres, lo enterraron en la ciudad de David. En su lugar reinó Abiam, su hijo. El 18º año del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, pasó a ser rey de Judá Abiam. Reinó 3 años en lugar en Jerusalén. Su madre era Maacá, hija de Absalom. Imitó todos los pecados que sus padres habían cometido antes que él. Su corazón no fue totalmente de Yahvé, como lo había sido el corazón de su antepasado David. Pero Yahvé quería conservar una lámpara de David en Jerusalén. Su hijo reinó en su lugar después de él y Jerusalén fue protegida. Es que David había hecho lo que es recto a los ojos de Yahvé. No se había apartado durante toda su vida de los mandamientos que había recibido, excepto en el caso de Urías, el hitita. El resto de los hechos de Abiam, todo lo que hizo, está en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Cuando Abiam se acostó con sus padres, lo enterraron en la ciudad de David. En su lugar reinó Asá, su hijo. El 20º año de Jeroboam, rey de Israel, Asá pasó a ser el rey de Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Su abuela era Maacá, hija de Absalom. Asá hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, tal como David su padre. Hizo que desaparecieran del país los prostitutos y destruyó todos los ídolos que había hecho sus padres. Incluso quitó a su abuela Maacá la dignidad de gran dama, porque ella había hecho un ídolo vergonzoso en honor de Astarte. Asá derribó ese ídolo vergonzoso y lo quemó en el valle del Cedrón. Los altos lugares no desaparecieron. Eso no impidió a Asá que cumpliera fielmente sus deberes con Yahvé toda su vida. Depositó en la casa de Yahvé los objetos que habían consagrado su padre, como también los que habían consagrado él, plata, oro y vasos. Hubo guerra entre Asá y Basá, rey de Israel, durante toda su vida. Basá, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá para cortarle las comunicaciones a Asá, rey de Judá. Asá juntó entonces toda la plata y el oro que quedaba en los tesoros de la casa de Yahvé, y en los tesoros del palacio real se los pasó a sus servidores y los envió donde Ben-Hadad, hijo de Tabinón, hijo de Ebisión, que era el rey de Aram en Damasco. Le llevaron este mensaje: haya una alianza entre tú y yo, entre mi padre y tu padre. Te mando una gran cantidad de plata y oro, pero con tal que rompas tu alianza con Basá, rey de Israel, para que se aleje de mí. Ben-Hadad escuchó al rey Asá, envió a sus comandantes a asaltar la ciudad de Israel, atacó Iyón, Dan, Abel, Bet-Maacá, toda la región del lago de Genesaré y todo el territorio de Neftalí. Al ver eso,
Basán suspendió sus trabajos y fortificó de Ramá y regresó a Tirsa. El rey Asa entonces convocó a todo Judá sin que nadie faltara y sacaron las piedras y maderas que Basán fortificada en Ramá, y el rey Asa las utilizó para fortificar Gebea de Benjamín en Mizpah. El resto de los hechos de Asa, sus hazañas, todo lo que hizo, las ciudades que construyó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Fuera de esto, su vejez se enfermó de los pies. Cuando Asa se acostó con sus padres, lo enterraron junto con estos en la ciudad de David, su antepasado, y en su lugar reinó su hijo Josafat. Naadad, hijo de Jeroboam, pasó a ser el rey de Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Reinó 2 años en Israel, hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, siguió las huellas de su padre y el pacto que le había arrastrado a Israel. Basá, hijo de Ahíam, de la tribu de Isaacar, conspiró contra él, y cuando Nadab, junto con todo Israel, sitiaba la ciudad filistea en Gibeón, les asesinó. Basá lo mató en el 3er año del reinado de Asa de Judá, reinó en su lugar. En cuanto fue rey, acabó con toda la gente de Jeroboam, no le dejó ningún sobreviviente, sino que los mató a todos, según la palabra que Yahvé había dicho por medio de su servidor Ahías de Silo. Pues Jeroboam había provocado la cólera de Yahvé, Dios de Israel, con los pecados que había cometido y en las ciudades que había arrastrado a Israel. El resto de los hijos de Nadab, todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El 3er año del reinado de Asa de Judá, comenzó a reinar en Israel desde Tirsa. Basá, hijo de Asías, reinó 24 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé. Siguió las huellas de Jeroboam y el pecado que él había arrastrado a Israel. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.